Y se han preguntado cómo responde la comunidad sorda ante situaciones de emergencia como esta. Pues ya les digo que sean situaciones en las que los vecinos con discapacidad auditiva se quedan al margen de información sensible que les pone en serio peligro. Hoy nos acompaña Roberto Suárez, que es director de FASICAN, de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Canarias. Roberto Suárez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy bien, también gracias. Nos acompaña María, que es intérprete, nos va a ayudar con esta entrevista. Y Roberto, te quería preguntar, ante una situación de emergencia como esta, como la que se está viviendo en la isla de La Palma, ¿siente la comunidad sorda que se ha quedado desamparada? Primero, agradecer que me den la oportunidad de explicarme y que me hayan invitado. La verdad es que las personas sordas de La Palma nos lo comentan ellas mismas, no es una cuestión de FASICAN. Las personas sordas de La Palma se han sentido muy frustradas, con mucha ansiedad, con mucho miedo, ya no solo como el resto de la población, sino porque se están viendo doblemente afectadas por esa falta de información. Las personas sordas no saben dónde acceder a esa información. Simplemente se cuenta con el subtitulado y con el intérprete en el momento de las comparecencias, pero el resto del día, ante esa incomunicación se sienten frustradas, tienen que informarse a través de las familias y al final sabemos que la información relativa al volcán va cambiando diariamente, cada minuto cambia, se habla durante todo el día sobre el volcán y las personas sordas se enfrentan a una barrera enorme. Inicialmente el subtitulado parecía que se había solucionado, que funcionaba, pero a los 2 días desaparecía de nuevo y la figura de la intérprete solo se incluye para aquellas comparecencias y es fundamental contar con estos recursos porque es una cuestión de seguridad y si no está, perjudica gravemente a las personas sordas. ¿Y lo han puesto en conocimiento de las instituciones, por lo menos para resolver esta situación? Sí, desde nuestra entidad desde el primer momento solicitamos esa accesibilidad completa en igualdad de condiciones que el resto de la población. Demandamos un subtitulado a las 24 horas del día para toda la programación y que se aumente esa inclusión del intérprete, que no solo se limite a las comparecencias, por ejemplo, que se cuente con esta figura para poder seguir este programa, el de Buenos Días Canarias, que a muchas personas sordas le interesa, o el programa de 1 hora menos. Yo, por ejemplo, a mí me ocurre como persona sorda, quiero acceder a esta información y simplemente tengo acceso a la imagen. Y hacemos un llamamiento, lo hemos hecho a la administración pública y a las personas, a la sociedad en general, que no se olviden que tenemos numerosa legislación como la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad, la Ley 27/2007, el propio Estatuto de Autonomía Canarias, la Ley Audiovisual. Tenemos muchísima legislación que, sin embargo, no se hace efectiva, no se cumple. Estamos en el siglo XXI y seguimos enfrentándonos a esas barreras. Y ya no es solo en relación al volcán, sino cualquier situación de emergencia que aquí en Canarias se produzca. El Gobierno de Canarias tiene que tener un protocolo, igual que la ley de 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, donde se establece que hay una obligatoriedad de la Administración Pública de contar con un protocolo de emergencia accesible también para las personas sordas, es decir, tenemos muchas carencias a pesar de la ley que existe. Algo llamativo que ha pasado en La Palma durante las evacuaciones y desalojos, se le activa a la población a través de megafonía. Esa información para una persona con discapacidad auditiva no llega si está dentro de su casa y lo pone en serio peligro. Efectivamente, hay algunas personas sordas que viven de manera independiente, que viven solas y desde luego pues al final han tenido que ayudarse del contacto familiar de los amigos, de las amigas y es una doble preocupación, incluso muchas de ellas se han tenido que hacer cargo y al final existe una sobreprotección que no es necesaria porque las personas sordas somos autónomas siempre y cuando se nos adapten ese tipo de información, por ejemplo, ya sea mediante un servicio de emergencia de SMS o cualquier otro tipo de sistema. Hoy en día no entendemos que con los avances tecnológicos tan grandes que hay, con esa variedad de recursos no se solucionen estas cuestiones. Al final entendemos que se trata de un problema de mentalidad, de falta de conciencia de las personas encargadas, de las personas responsables, incluso una falta de conciencia y de voluntad. Las personas sordas al final ya se tienen que preocupar no solo por la situación del volcán, sino por estas barreras comunicativas. ¿Hay un censo de personas sordas, de la comunidad sorda en la isla de La Palma, Roberto?
Hombre, nosotros lo que usamos es los datos que nos ofrece el Instituto Nacional de Estadística de 2008 y calculan que hay 33.000 personas con discapacidad auditiva, pero eso incluye a una gran variedad. Si me preguntas concretamente sobre un censo en La Palma, no te puedo responder de manera exacta, pero tenemos constancia de que hay muchas personas sordas que viven en La Palma. Bueno, lo que está ocurriendo en la isla de La Palma puede ser la muestra, el ejemplo de otras situaciones de emergencia que se pueden dar en Canarias, ya sea temporales o las de calor, que también tienen que prevenir a toda la población en general. Y en ese sentido, no sé si también ustedes, la comunidad sorda, se sienten desamparadas cuando ocurren otros casos de este tipo. Sí. Las situaciones de alerta, por ejemplo, no son accesibles. Cuando hablamos también, por otro lado, de esos cambios de temperatura, las alertas por altas temperaturas tampoco son accesibles. Hace poco hubo unos incendios en La Palma, casualmente, y eso fue una situación que nos dejó también en evidencia que falta accesibilidad. No vivimos en las mismas condiciones que el resto de la población canaria y eso es un hecho. Por ejemplo, lo vemos con el 112. Esa información solo se hace accesible a través de texto, pero es necesario que se incluya la lengua de signos. Nosotros reivindicamos y demandamos dos cuestiones: el subtitulado las 24 horas del día y la figura de intérprete de lengua de signos. Estamos hablando de organismos públicos que se tienen que encargar ellos, no derivar esa accesibilidad solo a las redes sociales, porque también ocurre que muchas personas sordas no tienen acceso a esas redes y a esos recursos digitales. Entonces sí, nos ha pasado en anteriores ocasiones. Claro, antes se refería que estamos en pleno siglo XXI y parece ser que nos ha avanzado demasiado en este asunto. ¿Qué herramientas son necesarias para establecer esa comunicación más fluida entre la comunidad sorda y los servicios de emergencia? Bueno, en primer lugar, la mentalidad. Cambiar la mentalidad de las personas, porque tenemos recursos tecnológicos a nuestra disposición. Nosotros también desde la FASICAN ponemos todo de nuestra mano para estar a su disposición. Por ejemplo, hace poco en la televisión aparecía la intérprete de lengua de signos en el recuadro y de repente superpusieron esa imagen con una imagen del volcán. Y nos quedamos sin poder acceder a la información. Creo que es un poco cuestión de ignorancia también, pero no se puede permitir, ¿no? Al final tú me preguntas, ¿cuál es la solución? Y el primer paso es que las personas cambien de mentalidad, que se conciencien, que tengan voluntad y que colaboren. Ese es el primer paso. Luego, el nivel técnico, los recursos técnicos no es el problema realmente. Bueno, pues sirva esta entrevista para tomar cartas en el asunto, empezando por los medios de comunicación, por el servicio público que presta también la televisión canaria para hacer más llevadera esa comunicación más fluida entre la comunidad sorda y sobre todo por esas indicaciones que dan los servicios de emergencias en una situación como la que está viendo la isla de La Palma y en otras futuras emergencias que se pudieran crear. Roberto Suárez, director de FASICAN, como siempre, gracias por acompañarnos en Buenos Días Canarias. Muchas gracias a ustedes.